So tell me, from kind of the beginning, how did it all start, really? Honestly, we're just trying to build a parking lot. When John and I first came to the Church of the Good Shepherd, it was Church of the Good Shepherd so many years ago. The congregation was much older. And yet God called us to reach families, and you're looking at this going, what in the world? And then shortly thereafter, God tells me they're going to reach the entire Rio Grande Valley. You can't do that. One person, 2 people, 3 people, 10 people. You can't do that. That's God. Nobody could do what's been going on here at TFC. Nobody can claim credit for that. It's by the grace of God. It's because we as a church, we are this. Lord, what is your will? And we'll do it. Lord, you tell us, and we'll go forward. We know that God has called us to plant a church, and I'm here to tell you that I'm glad to announce that we are the proud owners of a brand new building in Weslaco. Amen. Our vision of reaching families is so important to us that we want to reach the next generation, and we're doing it. I mean, it starts with nursery, children's ministry. We don't want your kids and your teenagers and your children just to come to church and be entertained. We want them to be ministered to. We want them to be taught the Word of God. We want them to understand that they have a divine purpose in their life. Our vision is generational. We're building a campus in Tres Lagos, and I am so excited. Buenas tardes, mis hermanos. Yo sé que no sé qué se sienten ver ese video, pero yo siento un gran compromiso con lo que Dios ha puesto en mi corazón y donde Dios me ha plantado. Yo sé que cada uno de nosotros, Dios ha plantado aquí en TFC con un propósito. Y si ven, TFC tiene gran propósito. El pastor John y pastora Terry han compartido su visión. Y les voy a decir algo que Javi mencionó y es 100% cierto. Dios no necesita tu dinero. Dios es, hermanos, el dueño de todo. Es el dueño de todo. Es el que da salud. Es que nos abre puertas para trabajar. Es que nos da las oportunidades de trabajar y ganar todo lo que ganamos en nuestros trabajos, en donde Dios ha plantado a cada uno de nosotros. Pero la iglesia donde tú has sido plantado sí necesita de tu parte para poder cumplir el visión que el Pastor John ha recibido de parte de Dios. ¿Y cuál es esa visión? ¿De qué hablaba el video? Hablaba de alcanzar la siguiente generación. ¿Cuántos saben que se necesita edificios, lugares disponibles para alcanzar esta siguiente generación? Yo estaba sentado allá en la esquina, cuando Pastor John preguntó por primera vez o anunció ese anuncio sobre el Weslaco. Yo recuerdo, era un movimiento gigante, hermanos, porque estamos hablando de dividir los que estaban sirviendo aquí para que algunos vayan a Weslaco. Y pronto vamos a tener que dividirnos otra vez más para que algunas van y sirven en Tres Lagos. Pero siempre estamos respaldados con Dios, porque Dios, cuando Dios da visión, Dios da la provisión. Amén. ¿Y qué pido de ustedes, TFC en español? Pido que se animan y se comprometen a ser personas que dan, hermanos, para que nosotros podamos seguir siendo usados por Dios para alcanzar las generaciones. Ese lugar, hermanos, de Tres Lagos, no sé si saben, los que no han visto el video o han ido al lugar, esa iglesia va a ser del otro lado de una universidad grande. Texas A&M va a hacer su propio campus ahí, y nosotros de todas las iglesias del Valle vamos a tener la bendición de poder plantar una iglesia ahí. ¿Por qué? No sé si ustedes recuerdan, pero yo recuerdo cuando yo fui al colegio por primera vez y hubo un gran movimiento de jóvenes. Y yo recuerdo que Dios usó una iglesia que se prestó la iglesia para que estos jóvenes adultos pudieran agregar y conocer más de Dios. Nosotros vamos a tener esa bendición, hermanos, de ser esa iglesia, donde Dios va a usar esta iglesia para ser una iglesia internacional, porque esa universidad no es nada más personas que viven aquí, va a venir de diferentes partes y nosotros podemos ser parte de eso. Ora
No ora que Dios te da el deseo de dar. Ora que Dios te da cuánto vas a dar para ayudar a esta iglesia a cumplir la visión. Si tú estás aquí, tú eres parte del plan y la visión de Dios para nosotros. Amén. Y bueno, vamos a empezar el mensaje. Yo sé que Dios tiene un mensaje para nosotros hoy. Y yo estoy bien agradecido. No sé si, pues obviamente no saben, pero a mí me tocó ver por primera vez a mi hija, la segunda, ¿verdad? Que está sirviendo en Kids. Ella fue pedido de parte de las maestras que ella canta. Yo veo lo que estoy predicando, lo estoy compartiendo ahorita. Y yo lo estoy viendo, hermanos, en mi vida. Y yo sé que hay muchos otros papás que a lo mejor sus niños fueron invitados también, porque hubo unos cuantos que fueron invitados a ser parte del grupo de adoración. Entonces ellos están siendo el ejemplo para nuestros jovencitos que están allá en Kids ahorita adorando a Dios. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando yo pasé por esas puertas por primera vez, nosotros no éramos servidores aquí, éramos cualquier otra persona que pasa por esas puertas buscando un lugar donde yo puedo crecer y que mi familia puede crecer. Y nos quedamos aquí precisamente porque lo que ustedes ven de Pastor John y Pastor Terry, Dios ha dado un gran deseo en sus corazones para edificar y levantar la siguiente generación. Y ahorita, 10 años después, estoy viendo a mis 2 hijos mayores servir en Kids. Pero nada más mis hijos, hermanos, tus hijos también. Conforme que están creciendo, van a tener la oportunidad también de servir y conocer más de todo Cristo como su Señor y Salvador, que es todo deseo, creo, de Padre. Me gustaría que se pongan de pie. Vamos a leer nuestro versículo central, que se encuentra en 2 Corintios 3, 17 a 18. Debe de aparecer en la pantalla, yo lo voy a leer de aquí. Es la traducción al lenguaje actual, el versión. Y dice el versículo 17, dice esto: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, que cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu, nosotros cada vez nos parecemos más a Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias primeramente, Señor, porque yo tengo respiro, Señor. Tú me dices, Señor, otra oportunidad, Señor, de estar en este mundo que tú creaste, Señor, con propósito. Si estoy aquí, Señor, es porque tengo propósito todavía. Te pido, Señor, que tú abras nuestros corazones para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros, Padre Celestial. Quita cualquier palabra que pueda salir de Mario, Señor, y tu Espíritu Santo guía todo. Ponemos este mensaje en tus manos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden tomar sus lugares, hermanos. Hay un dicho, un comentario por un autor, un escritor ruso, y es muy famoso. Y aquí en los Estados Unidos, si tú tomases el lenguaje como en grado 9, 10, 11 o 12, tuviste que leer un libro de él. Y él se llama Leo Tolstoy. Él hizo un comentario y dijo esto: todo el mundo piensa cambiar a la humanidad. Todo el mundo piensa en cambiar a la humanidad y nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Interesante, ¿no? Queremos que el mundo se cambie, pero ninguno en el mundo se quiere cambiar. ¿Cómo cambiamos el mundo si no estamos dispuestos? Acuerda el versículo, hermanos, que acabamos de leer. La acción del Espíritu en nosotros es que nos cambia. Damos gracias a Dios por eso, porque no se trata de nuestras propias fuerzas, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar o podemos decir facilitar esta acción del Espíritu en nuestras vidas? Antes de ver cómo, me gustaría revisar brevemente la historia de la iglesia en Corintio. Ustedes saben que me gusta dar contexto a los versículos. Obviamente Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corintio. Y hay un contexto que es importante que nosotros entendemos para que cuando escuchamos el final del mensaje entendemos por qué Pablo hizo tanto, tuvo que hacer tanto para esta iglesia. La iglesia, hermanos, de Corintios, para darte un contexto, aproximadamente 50 años después de Cristo, Pablo en su segundo viaje misionero fue plantando diferentes lugares. Y una de las iglesias que él plantó era precisamente la iglesia en Corintios. Y esta iglesia, hermanos, está conocido en el Nuevo Testamento en
en ser el más disfuncional de todas las iglesias que plantó Pablo. O sea, eran los más problemáticos. Yo sé que el Éfeso en español no es problemático, no van a entender nada de lo que estoy diciendo. Pero esta iglesia de Corintios sí era problemático, hermanos. Ellos peleaban tanto con su cultura, tanto con su identificación como griegos, adentro de la gran, podemos decir, nación de Roma. Entonces, en un mensaje anterior le expliqué que este lugar de Corintio estaba en un punto de isla que se conectaba un mar, un mar con otro mar chiquito, ¿verdad? Entonces todo lo que estaban vendiendo por esa área, por esa región, para cruzar de un lado a otro, tenía que pasar por ellos. Y porque todo tenía que pasar por ellos, obviamente esta gente estaba rico. Y aparte de rico, eran, podemos decir, una de las más grandes ciudades en esta región de Roma, por precisamente eso. Todo tenía que pasar por esos. Nadie podía cruzar de este lado a otro lado sin pasar por ellos. Y me imagino, como todo buena ciudad, ellos cobraban sus taxes, ¿verdad? ¿Quieres usar mi tierrecita que se me toca a mí? Entonces págame para pasar de aquí y de acá. Y tú pasas y tú ganas, yo gano también, ¿verdad? Entonces ellos eran muy ricos, hermanos. Pero porque eran ricos también tenían muchos problemas porque tenían mucha influencia de diferentes denominaciones y culturas que llegaban precisamente a este lugar. Hay una palabra que inventó la nación de griego acerca de esta ciudad y se llamaba corintiazo. Y eso quiere decir que si tú fuiste conocido como un corintazo, quiere decir que tú estabas viviendo una vida bien promiscua, o lleno de inmoralidad. Cuando Pablo decide ir a plantar una iglesia aquí, me pregunto yo en mis estudios, ¿por qué de todos lugares que podía plantar Pablo una iglesia? ¿Por qué precisamente en un lugar que estaban más llenos de problemas, inmoralidad y estaban pecando demasiado más que cualquier otro lugar en griego? Tantos fueron conocidos en griego que se nombraron o hicieron una palabra específicamente para una persona que podía venir de ese lugar. ¿Por qué Pablo decidió poner una iglesia aquí? Y yo sé, hermanos, que Pablo cuando estaba orando con Dios, él no nada más vio los problemas, pero vio una gran habilidad, precisamente porque ellos eran un centro de un lado al otro lado de expandir el reino de Dios, plantando una iglesia ahí. Pero aparte de eso, hermanos, Pablo sabía algo. Él sabía el poder de Cristo en las vidas de creyentes. Amén. Él sabía, hermanos, que no importa lo que se mira de afuera, él creía en el poder de Cristo que podía cambiar vidas para ser testigos vivos de lo que Cristo hacía. ¿Y qué mejor lugar? Si buscamos la historia de la iglesia, vamos a encontrar una y otra vez que Dios decide siempre usar lo menospreciado o lo más, podemos decir, pecadores para enseñar su grandeza. Porque cuando una persona como Corintio se convierte a ser creyentes, entonces realmente Dios tuvo que hacer algo drástico en las vidas de estos creyentes. Porque no eran más o menos buenos, eran bien mal, hermanos, en sus creencias, en su estilo de vida. Y cuando Pablo plantó una iglesia ahí, vio la gran manera que Dios movió a través del Espíritu Santo en la vida de sus creyentes para cambiar a ellos de lo de dentro para afuera. Efesios 3:20 dice esto: al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Y cuál es ese poder? El poder que estamos hablando, el poder del Espíritu Santo en tu vida. Pablo, hermanos, pasó más de un año con la iglesia de Corintio para establecerlos bien cementados en el camino de Cristo. Y Dios le reveló que hubo muchos más que alcanzar. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 18, versículo 9. Dios dice: una noche el Señor le dijo a Pablo, y me imagino que Pablo, como todo ser humano, estaba pensando: mira, ya planté su iglesia, está lleno de problemas, a lo mejor me voy, porque hay que plantar otros, ¿verdad? Hay que seguir extendiendo el reino. Pero Dios
habló directamente con Pablo, hermanos, y le dijo, ¿sabes qué? Quédate, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo, dice Dios a Pablo. Dice, aunque te atacan, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y Dios, hermanos, confirmó la importancia de esta ciudad para Pablo. Después Pablo, de un tiempo, él obviamente decidió seguir su viaje ministerio. Y obviamente, como sabemos, la iglesia en Corintios se puso un poquito problemático. ¿Por qué sabemos eso? Porque él escribió 2 cartas directamente a esta iglesia para mostrarlos lo que estaban haciendo correcto y lo que tenían que cambiar. Y hay 5 áreas que vamos a ver hoy, en el mensaje de hoy, que creo que nos impiden a dejar que este cambio de lo interior sucede. Estas 5 cosas van a ser 5 áreas mayores. Obviamente hay otras cosas que hizo Corintio. Vamos a enfocar en esos 5 que nos puede enseñar por qué el Espíritu Santo no me está cambiando desde el interior para afuera. El título del mensaje es cambiar desde adentro para afuera. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Primera área que vamos a ver hoy es la desunión o la división entre la iglesia. 1 Corintios 1:10 dice esto. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viven en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. ¿Cuál es necesario para eso, hermanos? Primeramente es visión. Nosotros acabamos de recibir de parte de nuestro pastor el visión de esta iglesia. ¿Cuál es nuestra meta? Es importante porque a veces desde aquí para abajo no compartimos por qué existimos esta iglesia. Obviamente toda iglesia existe para que nosotros como hermanos podamos juntar y agregar, adorar a Dios y conocer más de Él y pasar tiempo en convivio. Pero la iglesia donde Dios te planta también tiene que tener un propósito. ¿Cuál es el propósito que nosotros llenamos aquí precisamente donde Dios nos plantó? ¿Por qué existimos? Ya sabemos por qué nosotros existimos. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte en quitar las divisiones. ¿Y qué divisiones estoy hablando? Pues obviamente lo más fácil de ver es esto. Nosotros somos TFC en español y hay un TFC en inglés. O somos TFC McAllen y hay un TFC Weslaco. O pronto vamos a tener TFC en Tres Lagos. Pero no somos 3 diferentes iglesias o 2 diferentes iglesias. Somos una sola iglesia. Con una sola visión, con una sola misión que alcanzar a las personas de construir familias, hermanos, y servir a la gente a través de nuestros ministerios. Amén. Entonces somos una sola iglesia y hay que cambiar ciertas mentalidades. Yo sé que cuando llegamos aquí hubo una gran división, podemos decir, entre español e inglés, porque ellos hablan inglés y nosotros obviamente hablábamos español. Pero poco a poco estamos entendiendo que para trabajar juntos, para que Dios pueda usar este cuerpo de Cristo que existe en inglés tanto como en español, tenemos que trabajar juntos porque estamos llamados a ser una sola iglesia trabajando para Cristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 3 a 5, dice, pues aún son inmaduros. Eso es Pablo hablando a la iglesia de Corintios. Mientras que haya entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros, dice Pablo. ¿Acaso no están comportando según criterios meramente humanos? Un poquito duro, ¿no? Está hablando a esta iglesia que acaba de plantar no tanto tiempo. Cuando uno afirme, yo sigo a Pablo y otro, yo sigo a Apolos, no es porque están actualmente con criterios humanos. Después de todo, ¿qué es? ¿Qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. En esta iglesia, hermanos, hubo una gran división depende en quién te mostró. Imagínate tú aquí en una iglesia tan grande como esto, que cada persona nada más decía, ¿sabes qué? No, yo soy discípulo de hermano Yuri. O yo soy discípulo de Nayet. Y acuerda la persona que te llevó a los pies de Cristo, de que te predicó y te ayudó a lo mejor en un grupo. Hay una división entre todos ustedes. Y eso es lo que estaba sucediendo en Corintios. Porque Apolos llegó y algunos recibieron el Espíritu Santo y aceptaron a Cristo. Y después Pablo llegó y después otros llegaron a esta gran ciudad. Hubo una gran división entre todos los diferentes. En vez de ser un solo cuerpo de Cristo, una sola iglesia en Corintios para
seguir alcanzando a personas para Cristo, cada quien se iba con su grupo, ¿verdad? Y lo vemos a veces en grupos. Hay personas que nada más quieren tomar grupos con ciertas personas. Pues, hermanos, es bueno conocer gente. No estoy diciendo que hay nada mal con eso. Pero también es bueno conocer las otras personas también. Si has tomado una clase, obviamente tenemos grupos de verano que está disponible. Toma a lo mejor una clase de otros. ¿Y por qué lo recomiendo? Y eso siempre lo platico con los líderes que están aquí. Cada líder, hermanos, Dios la ha capacitado para enseñar un punto de ver de liderazgo. Y si nada más me quedo con un cierto líder, aunque a lo mejor es mi favorito, no estoy aprendiendo de todos los demás. ¿Cuántos sabemos que nosotros como TFC creemos que Dios ha dado debilidad a todos? Amén. Dios ha dado debilidad a todos los líderes, hermanos. Obviamente hay algunos estilos que me gustan más. Imagínate si hablo con el grupo de alabanza, ¿sabes qué? Cuando yo predico, nada más se cantan estas 3 canciones. Y cuando la pastora ya puede cantar lo que quieren, pero para mí me tocan estos 3, porque a mí me gustan, ¿verdad? Se ríen, pero hay iglesias, hermanos, donde decidimos, acuerda, quién está compartiendo cuál canciones vamos a cantar, porque estos no mueven, pero estos sí mueven. Y aquí nosotros no hablamos nunca con los grupos de alabanza, para que ustedes sepan. Ellos cantan conforme a lo que Dios puso en el corazón del líder. Y nosotros creemos que Dios está capacitando ese grupo tanto que está capacitando las personas que comparten un mensaje. Amén. 1 Corintios, hermanos, dice esto. 4:7 dice, ¿quién te distingue de los demás? ¿Quién tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te hubieran dado? Eso es también hablando de división. Esta iglesia, hermanos, llena de personas que obviamente diferentes discípulos o apóstoles llegaron para compartir la palabra de Dios. Aparte de eso, algunos empezaron a creer la habilidad que Dios le ha dado para entender la palabra de Dios o para tener discernimiento. Imagínate tú que yo, como Dios me ha estado hablando, yo empiezo a pensar, no, hombre, pues yo sé todo, ¿verdad? Esos hermanos estaban presumiendo, hermanos, lo que Dios ha revelado a través de los apóstoles y se estaban creyendo más de lo que deben. Y Pablo está recordando, hey, ¿acaso no te dio alguien la información, a esa la revelación que tú estás teniendo? Entonces, ¿por qué piensas más de ti mismo si es que Dios usó personas para traerte esta palabra, para que tú seas edificado? Tienes que entender que tú estás llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, que no nada más porque tienes una gran revelación, debes de creerte más de lo que eres. Eres simplemente humano como yo. Hay otra persona, hermanos, donde Pablo está diciendo, ¿sabes qué? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros somos servidores como tú. Y por eso menciona esa parte que dice al final del versículo 5 en 1 Corintios capítulo 3. Dice, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Al final, hermanos, es Dios que nos da la habilidad de hacer lo que hacemos en la iglesia como ministerio. No puedo creer que yo tengo mucho más habilidad o que soy mejor de las personas que están en las puertas simplemente porque estoy aquí en esta plataforma y ellos están en las puertas. Yo estoy cumpliendo mi función que Dios me ha capacitado para hacer y ellos también. Los dos son importantes. Si lo manejamos en el lado humano, imagínate que el pie dice que es mejor del mano. Y el pie dice, ¿sabes que yo soy mejor? No voy a trabajar con el mano y el pie no anda. Pero sin el mano no abrimos la puerta. El cuerpo completo se queda ahí donde está. Cada quien tiene su función y es lo que Pablo está recordando a esta iglesia. No se dividen. Si Dios ha dado habilidades, qué bueno. Compártelo con tus hermanos. Compártela. Esa revelación que Dios te da no fue accidente. A veces también creo que tenemos la pensamiento que podemos ser un poquito más grandes porque Dios nos está revelando y al final es Dios que nos da la habilidad de entender. Recuerdo cuando estaba platicando con mi hijo porque jugamos un juego en la casa donde ellos estudian la palabra de Dios. Y obviamente pregunto preguntas y como él es más grande, aparte de ser el más grande, él tiene las respuestas la mayoría de las veces.
Y recuerdo que él, y perdón Matthew si estás viendo porque te voy a usar otra vez, pero como ser humano, él piensa como, pues yo sé todas las respuestas. Y le dije, qué bueno Matthew, que tú seas todo. Pero recuerda que Dios te capacita y te da la habilidad, ¿para qué? Para que tú compartas con los demás. No pienses más de ti, Matthew, es nada más que Dios te da la habilidad. Pero déjame decirle, le dije, ¿sabes qué? ¿Te encanta cantar? ¿Tú tienes una voz para cantar? Le dijo, pues no, pues tu hermana sí también tiene ese don. Entonces, ¿quién es mejor, ella o tú? Porque a ti tienes inteligencia y entiendes la palabra, o ella puede ministrar y cantar canciones a Dios. Los dos son lo mismo, cada quien su función. Amén. Algunos hermanos, por recibir las buenas nuevas, hermanos, y porque eran prósperos económicamente, empezaron a volverse un poquito arrogantes, dice aquí la palabra de Dios. Y recuerden que Corintio, como les dije, era una gran ciudad griega que creía mucho en la sabiduría humana, filosofía. Aparte de ser económicamente ricos, hermanos, también la cultura de esta ciudad peleaba mucho con el entendimiento o sabiduría, porque para los griegos hablar de cosas de filosofía era muy importante. 1 Corintios 4:20 dice esto: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Cuál poder? El poder del Espíritu Santo que trae los cambios. Pablo otra vez tuve que recordar a esta iglesia que tú no me puedes pelear con palabras. Cuando él llegó, dice la palabra de Dios, que él no llegó con palabras bonitos o palabras llenas como de sabiduría humana. Él llegó con hechos, hermanos, con milagros, con el poder, usando a este hombre para compartir este mensaje con la iglesia. Y obviamente porque él estaba dispuesto a dejar que el Espíritu Santo movía a través de su vida, ellos se convirtieron en ser creyentes. Entonces él está recordando al final, hey, y tú me enseñas las palabras humanamente, pero yo enseño el poder del Espíritu Santo cuando llegue con ustedes. Y él está recordando, pórtense bien porque pronto voy a llegar, ¿verdad? Y voy a tener que arreglar la situación. La segunda cosa que nosotros hacemos que nos impide la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas es la inmoralidad. Y yo sé que es un tema que es un poquito pues difícil, ¿verdad? Pero es importante nosotros como creyentes entender. ¿Por qué no estoy creciendo desde adentro para afuera? ¿Por qué el Espíritu Santo no está creciendo tanto como yo quiero? ¿Por qué veo muchos avances en los demás y no a mí? Puede que sea que nosotros estamos peleando con un tipo de pecado, hermanos, que está preveniendo que el poder del Espíritu Santo habite en tu vida. 1 Corintios 5, 1-2 dice esto, en la traducción lenguaje actual. Dice, ya todo el mundo sabe, y es importante, ya todo el mundo. Entonces esto lo que Pablo está compartiendo, ya todo el mundo supo de lo que estaba pasando en Corintio. Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Eso está muy mal, dice Pablo. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Esto era uno de los problemas que se encontraba, hermanos. Y uno puede pensar, porque yo también lo pensé, ¿verdad? Gracias a Dios que no estoy cometiendo este error, ¿verdad? Y el problema viene aquí. Muchas veces nosotros queremos enfocar en los grandes pecados y decimos, oh, qué bueno que no hago eso, qué bueno que no soy así, qué bueno que no tengo este pecado que estoy librando en mi vida. Pero Pablo sigue. En 1 Corintios 6, 9-11 dice esto Pablo. No se dejen engañar, dice Pablo. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos. Muy fácil decir, pues yo no adoro ningún ídolo, no tengo ninguna estatua en mi casa, tampoco me estoy comportando mal haciendo cosas sexuales prohibidas. Pero si seguimos leyendo lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios, dice a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen. Nunca están satisfechos de lo que Dios ha proveído ya en su vida. Siempre quieren aún más. Y
yo sé que la pastora lo ha predicado antes. No es malo tener cosas, hermanos. No es malo que tú tienes una casa, un carro. Pero es malo que todo lo que tú haces en tu trabajo sea nada más para alcanzar esa otra cosa. Estamos hablando de un corazón que nunca está satisfecho de lo que Dios te ha bendecido hoy. Siempre quieres algo más el siguiente día. A los borrachos, a los que hablan mal de los demás. No hay nadie aquí, yo sé, que hable mal de los demás. Todos somos santos. Y a los tramposos. Ninguno de ellos participará en el reino de Dios, dice Pablo. Y algunos de ustedes eran así. No es mal, hermanos. Y Pastor John lo predicó hoy en su mensaje y me gustó. Mira, si tú estás lidiando con un pecado, no quiero decir que vas al infierno. Lo que quiero decir es que tienes que empezar a trabajar en esa área. Dice Pablo, y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió, los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible y otra vez regresando a nuestro tema principal, todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo de nuestro Dios en tu vida. Número 3, mala doctrina o falsa doctrina, podemos decir. 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 12 a 13, dice esto. La buena noticia que anunciamos es de que es que Dios resucitó a Cristo, pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Yo entiendo que nosotros hoy en día no estamos lidiando con eso. Han pasado 2000 años, hermanos, y nosotros no estamos lidiando con esta cuestión. En ese tiempo la iglesia de Corintios estaba lidiando con esto, porque algunos estaban enseñando en la iglesia que Cristo no resucitó físicamente, nada más su espíritu. Y Pablo está diciendo, entonces si su cuerpo no resucitó, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Porque nosotros sí somos cuerpo y un día sí vamos a morir. Pero la palabra de Dios dice que nosotros también vamos a resucitar, tanto como Cristo. Pablo estaba tratando de pelear esta mala doctrina. Y yo sé que nosotros podemos decir, ok, pues no tengo ningún problema, porque yo sí creo que Cristo resucitó, que bueno que sí. Pero también tenemos personas que no creen en milagros. Tenemos iglesias, hermanos, hoy en día que no creen que Dios todavía hace milagros. Si Dios no hace milagros, ¿por qué oro a Dios? Que Dios mueve y me trae la sanidad, o que restaura mi matrimonio, o que trae mi hijo de regreso a los pies de Cristo, que está perdido. Si nosotros no creemos en milagros, entonces Dios no todavía mueve. O a lo mejor no creemos en las sanidades, o tampoco creemos que Dios me puede llenar del Espíritu Santo. Que puedo tener yo los dones y los frutos del Espíritu Santo en mi vida. Que yo puedo tener el discernimiento o el don de sanidad. Estamos orando, hermanos, en esta iglesia para que alguien esté capacitado en este cuerpo de Cristo para poner manos en los hermanos para que sean sanos. Creemos en esos moveres. Entonces, ok, no estamos lidiando con el problema de Cristo, pero estamos lidiando a lo mejor con esas otras cosas, porque eso es mala doctrina también. Dios todavía, hermanos, hace milagros. Él todavía mueve. Y el poder que levantó a Cristo, que hizo que los apóstoles podían hacer los milagros en aquel entonces, todavía mueve hoy en día entre los creyentes. Amén. Aquí voy a tocar un tema un poquito, creo, delicado para nosotros, algunos de nosotros. Número 4, vivir con generosidad. 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 a 8 dice esto. Acuérdense de esto. El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe de dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darlos muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario, y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Un problema que estaba encontrando en la iglesia de Corintios, hermanos, es que aunque eran mega ricos, la más rico lugar podemos decir en esa región, no querían dar a los demás. Y hubo otras iglesias
en esa región que eran más pobres, pero estaban cumpliendo en dar a los demás. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos contextos como esto, tenemos otros que Dios da semilla al sembrador. Hermanos, ¿por qué Dios te va a llenar de bendición si todo lo que Dios te da, tú lo guardas? Tú lo guardas en tu banco, tú lo guardas ahí para ti mismo. Dios comparte con sus hijos para que sus hijos puedan compartir con los demás. ¿Por qué sé? Porque yo sé cómo me siento yo como padre carnal aquí en la tierra cuando doy algo a mi hijo y mi hijo en vez de guardarlo, lo comparta con sus hermanas o con sus primitos. Y eso es nada más yo, un hombre carnal aquí. Imagínate Dios regalándote bendición tras bendición, dando oportunidad tras oportunidad de bendecir a los demás. Pero después de un tiempo, vea que todo lo que Él te da, te lo guardas. Obviamente Dios es un buen padre y quiere bendecir a sus hijos, pero quiere bendecirte para que tú puedas ser fuente de bendición para los demás. Tanto como cuando te da palabra de sabiduría, cuando Él te ayuda a entender la palabra es para que tú compartas con tus hermanos, que tú les levantas con la palabra. ¿Qué importa o para qué importa a Dios si te revela demasiadas cosas de cuando tú lees la palabra de Dios, pero todo se queda aquí, adentro de ti y no compartas nada? Hay algo importante, a veces Dios nos revela para que nosotros procesamos eso y después lo compartimos, porque hay también los tiempos correctos, ¿verdad? Si Dios te revela un pecado, inmediatamente no debes ir con tu hermano que está pecando con lo mismo que tú estabas haciendo y decir, ¿sabes qué? Eso es pecado, Dios me enseñó. Obviamente, con amor lo haces, pero con tiempo. Intenta hacer una relación para que cuando le das el consejo, está bien recibido. Pero Dios, hermanos, da a los que dan. Número 4, malas amistades. 1 Corintios 15, 30 y 10 dice esto. No se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Hay algo importante aquí, hermanos. No estamos llamados a dejar todas nuestras amistades, pero sí estamos llamados a tener preocupación o de fijarnos quién realmente es mi amistad. ¿A quién le estoy permitiendo hablar adentro de mi vida? Hay personas aquí, yo estoy seguro, porque todos nosotros cuando nos convertimos a creyentes de Cristo, nos damos cuenta de ciertos amigos que no son buenos para nosotros, que nada más quieren hablar algo en contra de nuestras creencias. Cada vez que hablamos de las bendiciones de Dios, quieren recordarnos de nuestro pasado y decir, nunca, date un tiempo, te vas a regresar. Todos regresan. Este cambio no es permanente. Nomás date un año que algo sucede y te vas a regresar a como eres antes. También tenemos, hermanos, de poner atención a quién estoy permitiendo. En esta iglesia lo que estaba sucediendo es que hubo unas personas que estaban hablando en contra, hermanos, de esa creencia que Cristo resucitó físicamente. Hay que tener cuidado. Y voy a tomar un tiempo para decir esto también. Si usted se agrega aquí y eres parte de TFC en español, pon un poquito más atención a cuáles videos de pastores o de personas que compartan mensaje que tú estás escuchando. ¿Por qué digo esto? Porque hay unas personas, hermanos, afuera que no creen en el mover del Espíritu, que no creen que Dios hace milagros. Y si tú nomás estás pique YouTube tras YouTube, vas a encontrar que a YouTube no le tienes que entregar certificados de estudio. A YouTube no tienes que decirle, ¿sabes qué? Esas son mis referencias, revíselos antes. Cualquier persona puede subir un contenido en YouTube. ¿Estamos de acuerdo? No prohíbe ninguna persona, hermanos. Y aunque nuestro deseo es crecer, debemos de crecer donde Dios te plantó. Si tú tienes hambre de conocer o de escuchar más palabra, aparte del día de hoy, tenemos un pastor que comparte en español en Weslaco. Ve los mensajes que él comparte, porque él está dentro del cuerpo de Cristo donde Dios te plantó. No estoy diciendo que no puedes tomar clases en el instituto bíblico o escuchar a otros pastores, pero pon atención a quién estás permitiendo hablar a tu vida. Amén. Entonces llegamos al final. ¿Cómo cambiamos? Yo sé que se escuchó todo fuerte este mensaje y no los quiero dejar tan desanimados. No sé si no me están escuchando bien, están enojados conmigo, pero me están poniendo cara como me odian ahorita.
So, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos desde lo interior para afuera? Pero 2 Corintios, hermanos, capítulo 3, versículo 18 dice esto, y lo acabamos de leer. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él, y ese Él es Cristo. Vivimos muchas maneras, hermanos, maneras de impedir el cambio a través del Espíritu. ¿Cómo hago que el Espíritu Santo sea más fuerte en mi vida? Y abrirme yo a su acción. Y aquí viene, disciplina espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Ayuno. Eso es una disciplina espiritual. Oración. Acaban de recibir una invitación a una oración. ¿Por qué oración? Porque es una disciplina espiritual. Leer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te has sentado a leer tu Biblia? Y eso lo estoy compartiendo porque es importante. Porque me acaban de escuchar las 3 cosas importantes. ¿Cuántas veces te han sentado para leer la palabra de Dios para que te hagas un mejor cristiano? O llegas a la oración. Queremos que llegues a la oración, pero queremos que tú pases tiempo íntimo con Dios en oración. No es llegar al evento. No es llegar y pongo mi pie dentro de la puerta, llegué, ¿verdad? Y me pongo en la mera esquina, nunca me conecto con los que están orando enfrente. Cuando piden que alguien pase para orar con el grupo, nunca me pongo yo para orar, porque yo pues nada más estoy aquí para cumplir. Porque si no cumple, entonces los pastores van a seguir preguntando. ¿Quién llega a la oración? No se trata, hermanos, que tú hablas tu Biblia en la mañana porque ahí tienes atrás de tu mente, o si no leo, entonces el pastor va a recordar otra vez que debemos leer la palabra o que debemos ayunar. Pero estas cosas, hermanos, la disciplina espiritual es importante para tu crecimiento. ¿Por qué es importante? Porque Cristo, hermanos, ya hizo la obra en ti. Cristo ya hizo la obra. Yo no tengo que hacer nada para ser correcto delante de Dios. Nada más recibir a Cristo en mi corazón. Yo estoy justificado delante de los ojos de Dios. Pero cuando yo decido poner en práctica la disciplina espiritual, le estoy permitiendo a mi espíritu, a mí, a conocer más a mi Padre Celestial. ¿Qué es el ayuno y la oración, hermanos? Te dirijan más a Cristo por medio de su Espíritu. Voy a pedir que el grupo de alabanza se pase. Te lleven a los pies, hermanos, del trono de Dios y la misericordia de Él. Nos lleva a depender más de nuestro Señor y Salvador. Cada vez que tú pones en práctica la oración, no lo estás haciendo porque es algo requerido. Nosotros no creemos que las obras nos justifiquen delante de Dios, pero sí creemos que cuando yo decido orar, lo que estoy diciendo es que, Padre Celestial, yo no tengo las respuestas y necesito depender de ti. O si estás orando por alguien más, estás poniendo en mover, hermanos, ese querer, ese amor uno por el otro. Cuando yo leo mi Biblia, obviamente es importante conocer la palabra de Dios, pero es más importante conocer por qué Dios me escribe a mí. Porque esa carta, esa Biblia, hermanos, es una carta de amor de Dios para ti. Conoces a tu Padre Celestial conociendo a Él por medio de su palabra de Dios. Y cuando yo decido ayunar, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo a mi carne, ¿sabes qué, carne? Menos tú, más de Cristo. Voy a pedir que se pongan de pie. En inglés, hermanos, hay un dicho. Y ese dicho dice esto: la práctica hace la perfección. Practice makes perfect, para que los que entienden inglés. La práctica hace la perfección. Yo sé que cuando digo cosas como lee tu Biblia, ayuno o ora, a lo mejor para ti es difícil orar por 5 minutos. Está bien, empiece con 5 minutos. Y conforme que está pasando el tiempo, agrégate un poquito más minutos. ¿Por qué? Porque como los personas, hermanos, que practican en los deportes, al principio, si yo decido jugar fútbol, no me voy a parecer como Ronaldo ahorita. Me tiras una pelota, se me va a pasar. Pero si yo decido cada día ponerme a práctica, dame unos cuantos años y a lo mejor todavía no alcanzo a Ronaldo. Pero voy a ser mucho más mejor
en conocer mis habilidades y perfeccionarlos. Y lo que estamos diciendo es que si tú pones en práctica la disciplina espiritual, tú vas a mejorar tu conocimiento de tu Padre Celestial. Pero aparte vas a mejorar tu habilidad de esperar que Cristo mueva en tu vida. Tú vas a poner más enfoque en esa vida, ese crecimiento. Tú vas a conocer aún más a Cristo a través del Espíritu Santo en tu vida. 2 Corintios, hermanos 3:18 dice esto: gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Es nuestro deseo, hermanos. Debe de ser el deseo de cada creyente que nosotros cada día nos parecemos más a Cristo. Porque nosotros somos su testimonio vivo aquí en la tierra. Voy a pedir que cierren sus ojos. El grupo de alabanza va a ministrar. Y quiero darles un poquito de tiempo para reflexionar. Si este mensaje habló a ti y a lo mejor te identificaste con uno de los 5 errores o 5 maneras que están impidiendo tu crecimiento espiritual, quiero que ahí donde estás tú oras con tu Padre Celestial. Que tú abres su corazón y hablas con Él acerca de los cambios que tú tienes que hacer.